¿Cuántas Polaroids has sacado y cuántas de ellas crees que las has sacado bien? Pues bien, mirad qué tengo aquí. Todo esto, que es que ahora me dan ganas de tirarlas, quedaría muy bien en el vídeo, pero no sé, puedo que tenga como 70 Polaroids en las manos, no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es daros los 10 consejos que yo utilizo más y que he aprendido con la práctica para sacar las mejores Polaroids. Aquí tengo la Polaroid que yo utilizo, que es la Polaroid Now, una Polaroid que es la que tiene un precio más asequible, unos 100 euros, os dejaré el enlace de todo en la descripción, y la verdad que es una Polaroid que me da muchas alegrías. Así que empezamos con los 10 consejos para que saques tus mejores Polaroid y sobre todo que no gastes en esto, que baratas no son. Soy Maya Lengueo y empezamos vídeo. Muy bien, primero de todo voy a aclarar una cosa, que hoy vamos a hablar de Polaroid, no Instax. Sí que algunos trucos obviamente son muy parecidos porque al final no deja de ser una cámara de película instantánea, pero cambian bastante las cosas porque Polaroid es bastante diferente a las Instax, sobre todo también en el resultado final. Aclarado esto, vamos a empezar con el primer consejo, y es: cuando compres tus películas, guárdalas en la nevera. Me dirás, ¿en la nevera? Sí, porque en la nevera tiene una temperatura óptima para que los colores se mantengan, sobre todo en este caso estás en blanco y negro. Quizás no hubiera hecho mucho falta que yo la guardara en la nevera, aún así siempre la tuve en la nevera hasta que la vas a utilizar, por supuesto. Pero si quieres que realmente la Polaroid salga con los colores que Polaroid trae para que salga esa fotografía y que se mantenga bien, lo aconsejable es guardarla en la nevera. Y una horita antes de utilizarla ya la puedes sacar de la nevera y ya puedes ponerla dentro de tu Polaroid y empezar a utilizar ese cartucho. El segundo consejo vendría a ser que pensar que las Polaroid no tienen automáticamente, no hacen los balances de blancos. Esto es, bueno, algo que no os voy a explicar, pero básicamente lo que tenéis que entender es que se basan, depende de la luz que le entre al objetivo. Dicho esto, tenéis que pensar mucho en la luz. Si estáis en un sitio que le da la luz directa, intentar que no sea así, porque la Polaroid le va a dar toda la luz directa dentro del objetivo y no va a saber canalizar esa luz, con lo cual lo que te van a salir es una foto totalmente sobreexpuesta. Sobreexpuesta significa que básicamente no vas a ver nada, vas a ver una fotografía muy blanca y no se va a ver casi nada de lo que realmente querías fotografiar. Pero en cambio, todo lo contrario, si estás de noche, tienes que saber utilizar bien el flash. El flash es algo que te puede pasar de ser una Polaroid genial a fastidiarte la Polaroid directamente. Tienes que saber cuándo bien utilizar el flash, cuando la luz realmente no es suficiente. Yo tengo fotos hechas en interior sin flash porque había luz suficiente y porque sabía que si utilizaba el flash y quería hacer esa foto muy de cerca, el flash iba a ser demasiado, con lo cual el tema de las proximidades a la hora de hacer la foto es muy importante. Y ahora os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, esta foto la hice un día súper soleado. Realmente era un día totalmente de agosto, daba mucho el sol, pero yo me procuré que desde donde yo saqué la fotografía no me daba la luz muy directa en la Polaroid.
Pero por ejemplo, en cambio, esta fotografía es una puesta de sol preciosa. En este caso, como era totalmente al exterior, no pasaba nada si utilizaba el flash, ya que realmente estaba más claro lo que se ve en la foto, pero lo que quería era resaltar esos naranjas absolutamente preciosos que había ese día en la puesta de sol. Todo esto os lo estoy enseñando para que veáis realmente las diferencias. Pensar que la Polaroid siempre tiende a oscurecer la foto. Por ejemplo, esta fotografía es una fotografía realmente de calle y os aseguro que había mucha más luz de la que se ve aquí. Pero Polaroid tiende a, como os he comentado, oscurecer las fotos y eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Por ejemplo, esta foto, ya sabéis lo que es, ya sabéis quién es, que la tengo por aquí liándola bastante, que está muy divertida ella, mirando todo lo que tengo en la estantería. Dicho esto, ¿qué me pasó aquí? Que saqué el flash muy cerca. Si hubiera sacado el flash, pero un poquito más de lejos, porque en este caso sí que se necesitaba bastante el flash, la fotografía me hubiera salido perfectamente bien. También tenéis que mirar mucho las distancias, pensar que hay una distancia mínima. Yo si pongo aquí la Polaroid, quizás, como estáis viendo, mi mano no está enfocada, pues con la Polaroid le va a pasar lo mismo. Tenéis que saber realmente entre lo que queréis fotografiar y la Polaroid, tenéis que saber que hay un mínimo de distancia, no os podéis acercar mucho así porque Polaroid no va a enfocar. Con lo cual, esto es algo que solo lo podéis saber mirando, sobre todo, en el libro de instrucciones, que es otra de las recomendaciones que os doy. Sobre todo, saber el libro de instrucciones. ¿Por qué? Para saber cómo, por ejemplo, quitar y poner el flash, que es de las cosas más importantes, porque, por ejemplo, esta foto me la hice, soy yo con una amiga, que parecemos básicamente dos fantasmas. ¿Qué pasó? Era plena luz del día y me olvidé de quitarle el flash. Con lo cual, el flash muchas veces, si no te acuerdas, puede fastidiarte bastante la fotografía. Así que siempre, siempre, siempre recordar lo primero antes de hacer una foto, si necesito flash, quitarlo o no. Por cierto, quiero que sepáis que ya os podéis hacer miembros del canal. Justo aquí debajo donde pone unirme, desde 1,99 € os podéis hacer miembro del canal, que eso os dará una insignia, en el cual esa insignia lo que hará es que yo pueda ver vuestros comentarios más rápido, con lo cual tendréis más preferencia a la hora de que yo os pueda contestar. Y aparte de eso, por supuesto, apoyaréis el canal y apoyaréis que pueda seguir trayendo vídeos como este donde os ayude. Aparte de esto, como os decía, si miráis en el libro de instrucciones sabréis que, por ejemplo, en el caso de esta de la Polaroid Now, lo que puedo hacer depende cómo le dé yo a este botoncito que tiene aquí, tiene diferentes utilidades. Por ejemplo, una es hacer una doble exposición. Doble exposición vendría a ser, hago una foto y luego a otra foto y lo que haces es juntarlas y con ello pues puedes hacer cosas divertidas. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar una doble exposición que tengo por aquí. No quise poner la foto encima de otra, simplemente quise experimentar con un árbol. Esto es realmente una foto del árbol sabiendo que lo demás era cielo, luego le di la vuelta a la Polaroid, o sea, a la cámara, hice otra foto exactamente en el mismo árbol, en la misma situación y me salió esta fotografía que me gusta mucho porque, aparte que es experimental totalmente, parece que vengan ramas por aquí y raíces por allí, es como algo así raro y realmente con la doble exposición podéis hacer cosas muy guays. También tenéis el tema del temporizador y depende si utilizáis la Polaroid Now, que es la que está ahora actualmente, o la Polaroid Now Plus. Con la Plus podéis hacer otras cosas como, por ejemplo, hacer largas exposiciones, ya que puedes controlarlo con el móvil, y una larga exposición puedes utilizar la noche y puedes utilizar una luz y, por ejemplo, hacer algo tan bonito como esta fotografía. Esta fotografía realmente yo quise escribir al aire la palabra love, pero curiosamente cuando la ves parece que sea como un you,
un love y por eso me gusta mucho. Se ve perfectamente, esto lo hice yo al aire y la larga exposición realmente es algo muy bonito porque puedes hacer muchas cosas bonitas con las luces. Pero bueno, eso ya depende de la cámara que tengas. Otro de los consejos muy importantes que os doy también referente a la temperatura es el hecho de cuando saquéis la Polaroid, nada de hacer esto. No. Esto no, esto era en los años 70, pero ahora mismo si haces esto, no, error. Lo que tienes que hacer es siempre ponerla justo sacarla, ponerla en un sitio oscuro. Yo recomiendo algo que la verdad que va muy bien, es una cajita de la propia marca Polaroid, os dejaré el enlace en la descripción también, y es una cajita donde te sirve tanto para guardarla como cuando te vas por ahí, por ejemplo, llevarla en la mochila, y sobre todo hace dos funciones: una, que no se doblen, algo importante, y dos, que está tapada en un sitio cerrado, con lo cual lo que hace es que cuando está en el sitio cerrado recién salida la fotografía, o sea en un sitio sin luz, lo que hace es cuando van saliendo los colores. ¿Por qué? Porque Polaroid tarda unos 20 minutos en que salgan todos los colores y salga la fotografía como va a quedar definitiva. Si tú sacas la foto y le das la luz del sol, la fotografía no va a quedar como realmente tiene que quedar, con lo cual es muy importante dejarla en un sitio oscuro. Y si hace frío, yo te recomiendo también dejarla en un sitio oscuro, pero en un sitio a la vez caliente. Por ejemplo, dejarla, pues si llevas una chaqueta, quizás en el bolsillo de la chaqueta, en el bolsillo de atrás del pantalón, porque con la temperatura fría los colores no salen tan rápidos. Con el frío los colores se apagan, con lo cual es importante siempre que sea un sitio con una temperatura óptima, normal y sobre todo en la oscuridad. Otro consejo súper importante es cuando saquéis la foto de la Polaroid, que la Polaroid salga así, mucho cuidado al cogerla. ¿Por qué? Porque si no os pasará esto, que yo lo tengo en varias fotografías. Mirad. Esto de aquí que veis es de yo poner el dedo aquí, entonces al apretar, ¿qué he hecho? Que los colores se muevan y está muy mal. Por ejemplo, en esta, que es una foto por cierto de interior y sin flash, como podéis ver, puede salir muy bien una foto de interior y sin flash si hay una buena luz, como os he comentado antes. En esta foto la saqué perfectamente con mucho cuidado y veis, no hay ningún dedo por aquí que haga que el color se expanda. Realmente tampoco queda mal, pero bueno, es algo que ya que quieres hacer la Polaroid, que sea perfecta. Otra de las cosas súper importantes, y esto ya es algo del tema de fotografía, es algo que es básico en fotografía, es la regla de los tercios. Si tú quieres hacer una foto que sea bonita, que esté bien como encuadrada, y ya no solo el encuadre, sino que la composición esté bien hecha, sería utilizar la regla de los tercios. Me dirás, ¿la regla de los tercios qué es? Es algo tan sencillo como esto. Yo, por ejemplo, en el móvil lo llevo de serie. Mirad, no sé si os fijáis bien, justo hay unas rayas puestas así. Pues bien, esto es la regla de los tercios. ¿Qué significa? Que los puntos señalados donde se cruzan las líneas son puntos que son importantes. Por ejemplo, esta foto utilicé la regla de los tercios. Es una cabañita que había allí y diréis, ¿y por qué no la centraste en medio? ¿Por qué no? Porque la regla de los tercios me dice que el punto más importante sería este y este. Estos son puntos imaginarios. Igualmente, si queréis, os dejo también algún enlace en la descripción por si os interesa más. Pero si ya indagamos más en que sea una buena Polaroid, pues por ejemplo utilizar la regla de los tercios. Y esta foto, si yo la cabaña la hubiera centrado justamente en medio, no hubiera quedado nada bien. Igual que esta de aquí, ¿veis? Yo estoy a un lado, no estoy centrada. En este caso la foto me la hicieron y aquí, bueno, mi amiga, pues bueno, tampoco es experta en fotografía, pero bueno, poco hace lo que puede. Pero la gracia era que yo saliera a un lado y sobre todo si yo estoy mirando hacia allí, si mi cara está hacia allí, lo que no podéis hacer es cerrar la foto aquí, no.
cerrar la foto aquí, no aquí, porque el proceso cuando tú ves una foto hace así el proceso cuando tú ves una foto. ¿Qué significa? Que en este caso lo primero que me ves es a mí y luego sigues mi mirada, y mi mirada digamos que va hacia allí, con lo cual aquí es donde tienes que dejar el espacio. Pero bueno, esto ya es como mucho de fotografía. Igual que, por ejemplo, esta que os he enseñado antes, realmente a mí lo que me llamaba la atención era esto de aquí que pone Moplas, como en un cartel como súper antiguo, súper vintage, y qué mejor que hacer esto con una Polaroid cuando aquí había una puesta de sol, ¿no? Pues la gracia es esta. Realmente tú ves la foto y tu ojo hace así, con lo cual ese es el recorrido que hace el ojo. Y este sería otro de los buenos consejos. Por eso yo en el móvil tengo ya definido de por sí en el iPhone que siempre me salgan estas rayas, porque a la hora de hacer una fotografía me ayuda a la composición a que no tenga que imaginarme estas rayas. Y en la cámara, mi cámara de fotografía, también lo llevo puesto. Aparte de eso, otro de los consejos que os daría es aprende de los mejores. Observa mucha Polaroid. Os dejaré un enlace aquí que están varios libros de Polaroid que podéis adquirir y realmente son libros interesantes. Son libros de gente muy buena que utilizaba las Polaroids y que las utiliza, y de allí vas a aprender de los mejores en cuanto a cómo se hace la composición, en cuanto a ideas o en cuanto a aprender, porque al final no hay otra forma que hacerlo así. Y observar a los mejores siempre es una de las mejores formas de aprender. Otra cosa que te recomiendo es guardarlas en un sitio bonito. Sí que yo, por ejemplo, hay algunas que quizá tengo una puesta en la nevera, otra la tengo colgada con una cuerdecita y una pincita, cosas así que quedan muy bonitas, pero tenerlas en un álbum, que os pondré por aquí también enlace de álbum, os pondré enlace de todo tenerlas en un álbum, abrir ese álbum, eso hoy en día ya no se estiliza. El poder tocar la fotografía, tocar ese momento. Aparte, un consejo que os doy es en la parte de atrás, por ejemplo, poner la fecha. Esto es un trozo de papelito, con lo cual no le pasa nada si le ponéis la fecha con un rotulador detrás. Y es una forma de decir, mira, este día, realmente lo que se hacía antiguamente, las fotos antiguas, yo tengo fotos de mi madre, por ejemplo, con la fecha detrás, y es en plan, mira, aquí tenías tantos años y fue ese día, o hacía mucho frío, o cosas así, ¿no? Y realmente tener en papel la fotografía, la Polaroid, tener las fotos en papel, poderlas tocar, es algo que se ha ido perdiendo con los años mediante la tecnología, que hoy en día obviamente es lo que domina, pero realmente se disfruta mucho con una Polaroid o con una Instax. También mi Instax la tengo por aquí, o incluso con una fotografía de carrete. Por ejemplo, yo tengo más de una cámara de carrete, pero por ejemplo esta cámara es de los años 80 y me da muchas alegrías. Dicho esto, espero que os hayan ayudado mucho los consejos. Si tenéis alguno que queréis dar, por supuesto lo podéis dejar por aquí abajo, y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.